El beneficio económico trimestral de PepsiCo, que es la famosa compañía transnacional de la bebida gaseosa de cola negra Pepsi, muy conocida en todo el mundo, cayó 73% por ajuste contable de Venezuela. Como lo informa el diario El Universal, la multinacional PepsiCo, mejor conocida como Pepsi, anunció que sus beneficios en el tercer trimestre del año cayeron de manera significativa, un 73%, por un ajuste contable de sus operaciones en Venezuela que obligó a anotar en sus cuentas un cargo extraordinario de 1.400 millones de dólares. PepsiCo responsabilizó del impacto y de esta situación al control de divisas y el tipo de cambio en Venezuela. Lo que sucede es que el beneficio económico y la bonanza en cuanto a ingresos trimestralmente de Pepsi bajó un 73% porque sucede en Venezuela, sus plantas en Venezuela tuvieron que realizar un ajuste contable añadiendo 1.400 millones de dólares, lo cual exacerba, digamos, el flujo de caja, aumentando los depósitos que se realizan en el stock comercial y de ingresos de Pepsi, por lo cual generó un impacto en el beneficio económico a nivel mundial de la transnacional Pepsi por esta situación que, según alega Pepsi, es debido al control de divisas y el tipo de cambio en Venezuela. PepsiCo o Pepsi es el segundo mayor fabricante de refresco del mundo. La multinacional anunció ello, sin incluir ese coste extraordinario. Los resultados trimestrales de Pepsi fueron mejores de lo que esperaban los analistas gracias a un aumento de sus ventas en Norteamérica, y sus acciones subían en bolsa en un 1,70%. Sus acciones en la bolsa de valores empezaron a subir por la alta cotización en el mercado estadounidense, producto de la subida de las tasas de empleo, lo cual generaron más ingresos y por ende mayor consumo de esta bebida, mejor dicho. El segundo mayor fabricante de refresco del mundo, Pepsi, explicó en un comunicado que el ajuste contable se debe al impacto significativo que está teniendo en sus cuentas los controles de divisas y el tipo de cambio fijo que se mantiene desde hace años en Venezuela. Al controlar los dólares, el gobierno determina quién utiliza dólares para importar y qué importa. Entonces, al haber un control cambiario, hay poco suministro o una restricción muy marcada del suministro y también otorgamiento de divisas a la planta o sucursal de Pepsi en Venezuela por parte del gobierno venezolano, lo que limita su capacidad productiva. Pepsi detalló que esas restricciones cambiarias y el acceso reducido a dólares en los mercados oficiales de divisas en ese país les está impidiendo generar de manera digamos, efectiva y manejar de manera efectiva sus negocios en Venezuela. Los ingresos de la multinacional bajaron un 5% en el tercer trimestre hasta 16.331 millones de dólares. Los ingresos de Pepsi, las ganancias de Pepsi, aunque las ventas de su unidad de refrescos en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá subieron un 4% y la de su división de aperitivos avanzaron en un 1%. Las ganancias de Pepsi en los 9 primeros meses del año bajaron un 28% hasta 3.734 millones de dólares, mientras que su facturación retrocedió hasta septiembre en un 5% y se situó en 44.471 millones de dólares. Después de presentar sus cuentas, las acciones de Pepsi subían un 1,70% en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, donde se ha revalorizado un 3,6% desde que comenzó el año, y en los últimos 12 meses ha aumentado un 4,37% debido a lo que mencioné sobre la subida de las tasas de empleo en Estados Unidos, pero por esta situación de control cambiario hubo acciones y situaciones en las que se redujo la capacidad operativa, el déficit del flujo de caja también aumentó y por ende disminuyeron las ganancias. ¿Qué puede hacer Pepsi para revertir esta situación y evitar que se vuelva a producir? Podría ampliar sus operaciones en Venezuela inyectando dólares de sus reservas en su sede principal en Estados Unidos a sus productores y plantas en Venezuela para que éstas importen insumos para producir y dejar de depender tanto del suministro de divisas por parte de un gobierno que no les suministra con frecuencia, y por ello ha habido límite en la capacidad productiva. Pero así se encuentra la situación en Pepsi en Venezuela, y esto, ojo, no significa que Venezuela se vaya a quedar sin Pepsi, porque esto hasta ahora no ha pasado y parece que no va a pasar. La Pepsi sigue operando en Venezuela y Venezuela seguirá consumiendo la famosa bebida de cola negra, o como se le dice coloquialmente en Venezuela, en mi país, refresco Pepsi Cola.